Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos, caballeros. El día de hoy vamos a estar compartiendo un programa muy especial acerca de la guerra sin fin entre Israel y los palestinos. Pues para nadie es secreto que este tema ha estado sonando mucho en las redes, en las noticias. Encendemos el televisor y es lo que estamos escuchando, hemos venido escuchando diariamente. No es la primera vez que escuchamos acerca de este conflicto, de esta guerra, de esta pugna que existe entre estos dos pueblos, pero el día de hoy queríamos compartir acerca de detalles tal vez un poquito más internos, aprovechando la presencia de nuestro hermano Etzvi Ben Daniel, que como algunos de ustedes sabrán, nuestro hermano Etzvi es un hermano judío que ha vivido en la tierra, tuvo la experiencia de vivir allá con su familia, y nos va a estar comentando, entre otras cosas, ciertos detallitos que tal vez desconocemos porque nosotros de esta parte del mundo creemos o tenemos una perspectiva posiblemente diferente de lo que ocurre allá propiamente en la tierra. Así que, hermano Miguel, hermano Etzvi, nuevamente bienvenidos a este programa, y me gustaría tal vez dar inicio a este programa con la siguiente interrogante. ¿Qué es o qué fue lo que dio inicio al reciente conflicto entre Israel y los palestinos? ¿Qué fue lo que despertó toda esta problemática que hemos venido escuchando a lo largo de estos últimos días en las noticias? Bienvenidos, hermanos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Harold, y un saludo a todos. A mí me gustaría primero, para remarcas iniciales, tal vez, decir que mi posición ideológica y política ha cambiado mucho con el correr de los años, y para mí es algo que constantemente tiene que seguir evolucionando a medida que aprendemos más y nos desarrollamos como personas. Cuando yo llegué a Israel en el año 2005 y 2006, yo era bastante de izquierda, tal vez pro-palestino, así, no activista, pero tal vez por el trasfondo secular en la Argentina, que es un país bastante de izquierda, y yo no crecí como religioso u observante, con el correr de los años de estar en Israel, mi postura cambió un poco porque me di cuenta de la dinámica de lo que significa vivir allí, que en ciertos lugares del país siempre hay mucha tensión. Y eso por un lado. Por el otro lado, yo estoy a favor del ser humano, ¿ok? Tanto si es israelí como palestino. A mí me parece algo muy importante que como creyentes pongamos el valor humano por sobre todas las cosas. Si yo escucho que un niño murió, si es israelí o palestino, a mí no me hace diferencia. Yo lo voy a lamentar de la misma manera. Y por último, la última remarca inicial es que yo estoy fervientemente en oposición al gobierno, no importa qué gobierno, el gobierno en Estados Unidos, en Israel y en Palestina.
especialmente con lo que nos hicieron este último año, con todas las restricciones del COVID. Nosotros ya hablamos, Israel, uno de los países más tiránicos del mundo en relación a eso, con el pasaporte verde, etcétera. Y el gobierno palestino, lamentablemente, es un gobierno muy corrupto, que está dividido en Cisjordania se tiene a Fatah, que es Mahmoud Abbas, y en la Franja de Gaza está Hamas, que tiene toda una sección del gobierno que es militar, pero fundamentalista, que desean la destrucción de Israel en su totalidad. Y acá estoy adentrándome ya en la pregunta del conflicto, ¿okay? Pues esto es el trasfondo de qué significa uno de los lados, ¿okay? Desean la destrucción del otro lado, ¿okay? Israel, ¿okay? En unos minutos podemos entrar a qué cosas malas hizo Israel, cómo expropió tierras a los palestinos, podemos hablar de todo eso, pero Israel y los israelíes, ahora estoy hablando, no desean la destrucción completa del pueblo palestino, ¿okay? Los israelíes no están contentos cuando el ejército, la fuerza aérea, bombardea un edificio en Gaza y hay fatalidades civiles, ¿okay? Por el otro lado, yo no creo que todos los palestinos se alegran cuando Hamas envía misiles sobre civiles israelíes, pero a mí me parece que hay más gente que sí se alegra en Palestina, lamentablemente, de eso, y tiene que ver con la educación, ¿okay? A la que somos sometidos, que tiene un grado de propaganda tanto en Israel como en Palestina, ¿okay? Entonces, hay un elemento social, todo el trasfondo, pero en este último episodio simplemente hubo un caso de desalojo de un número de familias palestinas de un vecindario, de unas casas al norte de Israel, al norte de Jerusalén, perdón, justito al norte de la ciudad antigua, luego de varios años de litigio, incluso décadas. Estas familias fueron desalojadas porque había papeles de propiedad de organizaciones judías, y esto es lo que causó ciertos disturbios en el Monte del Templo, y luego la policía entró a reprimir dentro del Monte del Templo, y luego empezaron los ataques con misiles desde Gaza. Y luego, obviamente, lo que todos sabemos, que Israel se defendió de esos ataques de misiles, y eso es lo que causó conmoción general a nivel mundial cuando Israel se defiende. Y esto es algo que no es nuevo, no es el primer conflicto que hay, y también intervencionismo militar. Yo viví ahí al ladito de la Franja de Gaza como por 4 años, y hubo 2 intervenciones militares en el 2011 y en el 2014, en donde la Tzabá, las fuerzas militares de Israel, entraron a Gaza para desmantelar túneles y centros militantes desde donde se arrojaban misiles a poblaciones civiles en Israel. Y el punto que quiero remarcar es que los misiles de la Franja de Gaza a poblaciones civiles israelíes es algo que nunca se detiene, ¿okay? A veces es más intensidad, a veces hay menos intensidad, pero siempre de vez en cuando tenés ahí un misil, suena la alarma y tenés 15 segundos para ir al refugio antibombas. Eso nunca se detiene, y al mismo tiempo es algo que nunca sale en las noticias a nivel mundial hasta que Israel reacciona. Entonces ahí, solo para poner ciertos elementos sobre la mesa, muchachos, y me dicen
¿Qué piensan o en qué les gustaría adentrarse más? Yo tengo una pregunta porque en esto yo creo que sucede lo mismo que en otras áreas, ¿no? Que cuando se habla de cristianos y no cristianos se generalizan esos dos grupos, y aquí parece que sucede algo parecido. Se dice es Israel contra Hamás, pero tú acabas de mencionaste hace un momento que había varios grupos, y de hecho en estos días escuché también a alguien que decía de allá de Israel, decía, bueno, es que si sacamos a Hamás de ahí, se pueden meter otros que son peores. Entonces uno dice, ¿cómo así? Luego no es todos los palestinos que están agrupados bajo esa misma bandera. Entonces, tú nos estás diciendo, hay varios grupos, diferentes células de rebeldes, o cómo se llamaría, de organizaciones que están contra Israel, y el que está asentado en la Franja de Gaza es solamente Hamás. Y sí, ellos controlan, porque esto ya sería una facción oficialista. ¿Se entiende? No hay necesidad. Si cualquier civil quiere unírsele y se une a esa facción que ya está solventada por el gobierno, e incluso cientos de millones que reciben de ayuda externa. Y ahora Estados Unidos incluso les está mandando dinero que el presidente Trump había cortado todos los fondos, porque Hamás, por ejemplo, es considerada una organización terrorista por los Estados Unidos, no por todos los países del mundo, pero por los Estados Unidos y varios otros países, y al mismo tiempo les está dando dinero. Entonces, eso es algo para preguntarse. Sí. Mano, sí, de todas maneras. Okay. Sí, dale. No, quería nada más aprovechar para consultarle también al hermano Tzvi, ahora que mencionaba esta experiencia que él ha tenido allá estando en la tierra de Israel, en medio de los cohetes que van y vienen, ¿verdad? Los misiles y todo esto, y el domo de hierro que se ha vuelto tan popular, que tal vez mucha gente desconocía de él hasta ahora. Cuando tú hablas, hermano Tzvi, de que envían un misil de parte de Gaza a la tierra de Israel, yo entiendo que también hay palestinos viviendo en territorio israelita. Entonces, tal vez aquí la gente tal vez no entenderá muy bien ese concepto. Bueno, déjame darte una la consulta es esta. El misil que sale de los palestinos que están en Gaza puede también herir a palestinos que están en Israel, o sea, de los mismos suyos. Eso es lo irónico aquí. Adelante, hermano. Suyos es una palabra subjetiva. ¿Okay? Déjame explicarte brevemente las demográficas de Israel. Cuando en 1947 las Naciones Unidas hizo este plan de partición, que luego llevó a la Guerra de Independencia en 1948, y la división entre los territorios palestinos e Israel, muchos palestinos fueron desalojados, ¿okay? Esto es una verdad histórica, y fueron enviados al exilio, entre comillas, entre lo que iba a ser Israel, y una porción de los palestinos se terminó quedando y le fue ofrecida ciudadanía israelí a esos palestinos, que hoy forman casi un quinto de la población israelí, ¿okay? Y muchos de ellos hasta van al ejército israelí. No es obligatorio para ellos pueden elegir hacerlo y lo hacen. Y déjame contarte esto que sucedió ahora hace poco. El cohete arrojado desde Gaza, uno de los cohetes, ahora están llegando a más de largo rango, ya sin problemas, a zona de Tel Aviv, el centro del país, cerca de Jerusalén. Hay una ciudad pequeña entre Tel Aviv y Jerusalén que se llama Lod, en donde hubo muchos disturbios, incluso de civiles palestinos
israelíes, o sea, israelíes árabes, no palestinos, ¿se entiende? Palestinos étnicamente, no palestinos de ciudadanía, que comenzaron a hacer disturbios, incluso quemando una sinagoga y comercios civiles, ¿okay? Y ahora volvemos a eso en un segundo, pero un misil que arrojaron desde Gaza cayó en el patio de una casa y mató a un padre y a su hija de 16 años, ambos palestinos. ¿Se entiende? Wow. Entonces, para que la gente entienda las ramificaciones, y una porción de los misiles, imagínate, cayó dentro de Gaza mismo y hirió a gente. ¿Entendés? Pues ellos lo están tirando, si uno ve en un mapa la franja de Gaza, y tal vez después lo pueda poner en este video, Harold, y te lo voy a compartir en vivo y en directo, ahora que te dije que tengo la computadora que me anda rápido, pero me vas a tener que... Sí. Me vas a tener que permitir hacerlo. Pero ¿cómo no? Está la franja de Gaza ahí, y ellos arrojan misiles desde ciertos puntos, ¿okay? Donde no puedan ser identificados. O sea, no van a irse al borde en donde está las fuerzas militares de Israel y tirarlo desde ahí. Okay, entonces lo envían desde el medio de Gaza y a veces no llega a salir de Gaza el misil y cae dentro de sus propias poblaciones. ¿Se entiende? Increíble. Entonces es una locura. Y nosotros donde estábamos viviendo se llama Sderot, que en el mapa van a ver que está al ladito de Gaza, hasta se ve Gaza. Okay? Y ellos arrojan misiles. Y cayeron, pero miles de misiles. Entonces, por eso Israel implementó esta tecnología de la cúpula de hierro, en donde tienen un radar y apenas sale el misil va del lado de Israel e intenta interceptar el otro misil y lo explota en el aire. Son como fuegos artificiales, es una maravilla de ver. Una vez hasta me sucedió que explotó arriba de mi cabeza. Yo no sabía dónde ir, ya no iba a llegar al refugio antibombas, pues son 15 segundos. Entonces simplemente dije, bueno, voy a mirar el espectáculo. Y ahí el de cúpula de hierro lo explotó y fueron dos, uno al lado del otro, y luego como que queda el humo, ahí la nubecita. Y ese, wow, pero ese te vibra el corazón. Pues sí, estar en medio de esa guerra, ¿ok? Y quiero que algo quede claro, que el pueblo palestino está sufriendo, ¿ok? Porque tienen gobernantes tan corruptos como Hamás, en donde no le interesa usar la ayuda que recibe internacional en construir escuelas o desarrollar un nuevo sistema de infraestructura. No, ellos utilizan todo para cavar estos túneles, comprar armamento para llevar a cabo esa acción militar que pueda liberar al pueblo palestino. Y se puede discutir filosóficamente si es algo valioso o no, pero lo que sabemos es que el pueblo palestino ha estado sufriendo por décadas ya. Y específicamente, déjame contarte otro evento histórico, Harold, que no sé si ustedes están al tanto, pero hasta el 2005 había asentamientos judíos, tal como hay asentamientos judíos en el West Bank, allá en Cisjordania, había asentamientos judíos dentro de Gaza, ¿ok? Que estaban desde el tiempo de la independencia, desde antes de que sea la franja de Gaza, ¿ok? Y estos asentamientos producían millones de toneladas de producto agrícola que se importaba a Europa incluso, que era muy poderosa esta presencia judía. En el 2005, el primer ministro Ariel Sharon decidió de manera unilateral retirar a todos los asentamientos judíos de Gaza, ¿okay? En lo que se entendería que tal vez fue una jugada para como un paso hacia la paz, de dar más tierras o qué sé yo, y dejar solo para el pueblo palestino. Fue una
terrible decisión, y no solo eso, él cayó en coma al corto tiempo. Y a partir de ahí fue cuando Hamás tomó el poder, al año, 2 años de ahí, y empezó todo el tema de los misiles. ¿Okay? Y esas familias fueron desalojadas y llevadas a otros lugares en Israel. Es que, un ratico, una preguntita que vale la pena aclarar porque esto me lo han preguntado mucho. Defínenos o haznos la diferencia entre judío, palestino, israelita, porque son 3 cosas muy diferentes. Puede haber palestinos, israelitas, mencionaste ahora. Y normalmente Exacto. Todos pensamos que los judíos es la nacionalidad. Entonces, vale la pena aclarar eso para todas las personas. Sí, me parece muy bien, Miguel. Sí, bueno, para empezar, una persona puede ser palestina, ¿okay? Si vive en territorio árabe y tiene un documento palestino, esa persona es palestina, ¿okay? Ahora, está la cultura palestina, que todavía gente que vive en Israel se consideran a sí mismos palestinos porque ya se llamaban a sí mismos de esa manera, ¿okay? Por cientos de años, probablemente, ¿okay? A pesar de que también hubo gran cantidad de palestinos que llegaron en realidad desde Jordania y a Gaza desde Egipto, ¿okay? Pero estos palestinos, los que quedaron en Israel, son israelíes y ellos tienen un documento de identidad israelí y pueden recibir un pasaporte israelí y gozan de los mismos beneficios que un judío israelí, prácticamente. O sea, estos no tienen que hacer conversión al judaísmo para ser ciudadanos israelíes. Exacto, ellos siguen practicando su religión y es perfectamente aceptable, por supuesto. Ahora, los judíos, ¿okay? Los judíos son israelíes que llegaron allí a partir de 1948 con la independencia, ¿okay? Son judíos nacidos en Israel. Pero si hay judíos que nacieron antes de la independencia, esos técnicamente son judíos palestinos porque la tierra se llamaba Palestina incluso durante el mandato británico, ¿cierto? El mandato británico era de Palestina. Palestina hasta tenía una bandera con la estrella de David. Se puede encontrar ese dato histórico, porque muchos judíos ya vivían ahí durante todo el tiempo del mandato británico, que son unos 30 años antes de la independencia de Israel, ¿cierto? Desde 1917, la declaración de Balfour, que exhorta a los judíos a retornar casi como un Ciro, se puede decir, de Persia, que retornen los judíos o que tienen el permiso. ¿Y por qué les tienen que dar permiso? Porque antes Israel estaba bajo el Imperio Otomano y los otomanos, los turcos, habían puesto muchas restricciones para que los judíos puedan retornar o para que puedan comprar tierra, más bien. ¿Okay? Y este es un buen dato para saber. Especialmente a partir del mandato británico, muchísimas organizaciones judías, la más conocida es Keren Kayemet, empezaron a comprar muchísima tierra. ¿Okay? Esta tierra fue comprada a árabes, ¿okay? O de árabes en muchísimos casos. Hay incluso fotos de los años 20 en donde rabinos judíos europeos están comprando tierra de árabes, tal como Abraham venía, ¿okay? Y no es porque Dios te haya dado esta tierra que vas ahora y vas a acribillar a todos como un loco, ¿okay? Porque eso ya le iba a tocar a Josué hacer, pero Abraham todavía vemos cómo él va comprando tierras y de la misma manera Keren Kayemet, el Fondo Nacional Judío, recolectaba muchísimas donaciones de judíos en países ya desarrollados y compraba tierras en Israel. ¿Okay? Entonces, ese es otro elemento. Cuando se dice que el conflicto es tan complejo es porque hay muchas capas, muchos elementos
que hay que tener conocimiento para entender el trasfondo y cómo se encastra todo, ¿sí? Y aún así es difícil entender si va a haber un desenlace. Bueno, estoy con tantas preguntas y tantas cosas que quisiera expresar, ¿verdad? Pero voy a tratar de ordenar las ideas, hermano Tzvi, porque este tema es tan bonito en el sentido histórico, ¿verdad? De tanta información y poder ir atando los puntos. Un dato, antes de que se me vaya la idea, mencionabas tú, Tzvi, como palestinos que tienen pasaporte israelita y gozan de los derechos de cualquier israelita judío. Entiendo que incluso hasta puestos políticos pueden aspirar, ¿verdad? Dentro del Congreso en Israel y pueden participar de la política en temas de elección, ¿verdad? Ejerciendo el voto y todo esto. No solamente de eso, sino que también Israel tiene políticas bastante buenas, positivas, de ayuda social para con su vecino Gaza, que en este momento le responde con misiles, ¿verdad? Pero eso no detiene a Israel de brindarle la mano a la población de Gaza con ayuda ayuda social en términos de medicina, en términos de incluso podría ser ayuda de infraestructura, alimentos, agua, tantas cosas, ¿verdad? Que necesita cualquier pueblo para poder subsistir y para poder continuar, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención cómo Israel, sí, a pesar Harold, de... Sí. Pero para ser honestos, ¿okay? Israel se encuentra en una posición de responsabilidad humanitaria para con los ciudadanos de Gaza. Claro. ¿Se entiende? Porque Israel tiene bloqueada la franja de Gaza. ¿Okay? Gaza no puede tener una economía normal porque tiene el puerto bloqueado. No puede tener importaciones y exportaciones como un país normal. ¿Se entiende? Y tiene todas estas restricciones. Entonces, por supuesto que Israel le tiene que brindar todas estas cosas, pero al mismo tiempo, esto es lo que causa el status quo, ¿okay? Porque Israel está en una posición de el poderoso, ¿okay? Teniendo a Gaza de esa manera y jamás está perpetuando esta situación, ¿okay? Por las políticas que tiene, de que quiere eliminar al Estado de Israel, en lugar de ver cómo poder asociarse con el Estado de Israel para poder desarrollar el futuro del pueblo palestino, para que en un momento, dentro de 10 o 20 o 30 años, puedan tener gente normal que va a querer el bien de los otros y va a poder entrar a Israel sin problemas, porque nadie va a estar preocupado de eso. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, no, hoy en día, si se abriesen las fronteras, si se dejasen, muchos dicen, ¿por qué tienen esto? ¿Por qué hay un muro que construyó Israel también luego de la segunda intifada alrededor de Jerusalén en muchas secciones? ¿Por qué hace eso? Bueno, porque había gente saliendo de ahí como si nada y cargándose de bombas debajo de un abrigo y explotándose en un autobús lleno de civiles israelíes. No importa si son árabes o judíos o cristianos o drusos o lo que sea, o turistas. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hay, donde yo veo el imbalance, la falta de balance. Desbalance, sí. Se dice. Aquí es donde veo el desbalance. Israel tiene una fuerza militar que se llama Fuerzas de Defensa de Israel para proteger a la nación de ataques enemigos. Israel no va a ir a atacar a civiles palestinos. La propaganda que hacen los medios de comunicación que hablan de genocidio palestino, Israel podría hacer un genocidio en una semana si quisiese, pero no ha hecho eso. ¿Se entiende?
Entonces, por un lado tenemos eso y por el otro tenemos una creciente popularidad dentro del pueblo palestino, en las generaciones jóvenes, de querer exterminar a todos los judíos, que no importa, incluso si están en Israel. Hay ataques antisemitas ahora en todo el mundo. Hay ataques antisemitas ahora por lo que hace Israel en otros países, como en Canadá, estaba viendo, en Toronto. Vienen palestinos y empiezan a pegarle a judíos en Canadá. ¿Se entiende? Esto va más allá de la política de dos países. Sí, yo creo que eso se entiende. Hoy lo podemos entender un poco más porque muchos de los países latinoamericanos están siendo víctimas de algo parecido. Y es precisamente la infiltración de células terroristas y todo esto que se oponen a lo que haya establecido lo que sea. Y entonces entiendo que eso es lo que sucede allá. Hay muchos palestinos en la Franja de Gaza que son víctimas del gobierno, de su propio gobierno, del propio gobierno de Hamás. La mayoría. Claro. A mí me cuenta la gente, cuando estaba ahí en Sderot, cerca de la Franja de Gaza, me contaba la gente mayor, que es 60 años, que ellos recuerdan hace 15 años, 20, 30 años, yendo al mercado, al shuk, en Gaza, yendo a la playa, en Gaza. ¿Ok? Porque, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque otra persona, si tiene otra nacionalidad o otra religión, no lo convierte en mi enemigo. ¿Ok? Pero lamentablemente los gobiernos nos han causado verlo de esa manera. Por eso a mí siempre me interesa mucho apoyar a individuos u organizaciones que estén a favor de la paz y que hagan algo en favor de la paz. ¿Okay? Yo, cuando estaba en Jerusalén, yo viví, muchas veces le conté a Harold, no me acuerdo si le conté a usted, Miguel, yo viví en el Monte de los Olivos con mi amigo Ibrahim, un viejito musulmán sufí, ahí que estuvo toda su vida en el Monte de los Olivos y ellos tienen registro de generaciones de cientos de años que estuvieron en el Monte de los Olivos. ¿Okay? Y sí, y no por eso los van a echar, porque es que la idea es de que no, el ejército israelí y los judíos están buscando a todos los árabes para correrlos de allá, no darles trabajo, oprimirlos, quitarles las casas, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. De hecho, cuando yo estuve allá, me di cuenta de la libertad con que la gente árabe se mueve dentro de todo el país sin ninguna limitación. A nosotros nos han vendido la idea de que los andan cazando y bloqueándoles porque apenas los ven que son árabes, entonces les piden papeles y les impiden la vida. No es cierto. La gente vive con plena libertad. Pero obviamente, igual que en otras partes, hay árabes terroristas e incluso también han aparecido algunos judíos terroristas, porque he visto también que uno que otro por ahí sale y por su cuenta va cobrando y haciendo lo que quiere, pero no es lo común. Uh-huh. Sí, no es la idiosincrasia del judío israelita. Es un caso bastante complejo, ¿verdad? Cuando empezamos a ver todos estos detalles y escuchamos al hermano Tzvi dándonos esta información, decimos, ¿cómo ha hecho Israel más bien para lidiar con los vecinos que viven dentro de la tierra, no solamente los palestinos que viven en Gaza, sino palestinos que viven propiamente dentro de la tierra de Israel, donde trabajan, donde se desarrollan,
Recuerdo yo sí muy bien esos puntos de chequeo, de revisión, esos checkpoints, ¿verdad? Que cada vez que ellos entran o salen de ciertos sectores tienen que ser revisados, principalmente cuando están pasando de Gaza a Israel, para asegurarse, como decía el hermano Speak, que no vengan armados, que no vengan con explosivos, con armas, ¿verdad? Que no vayan a ser una amenaza para ciudadanos israelitas, ya sea judíos o palestinos incluso. Otro dato interesante, tengo aquí un libro de este señor David Dolan, de un libro que se llama Israel in Crisis, ¿verdad? Israel in Crisis, que se presenta más adelante. Entonces la perspectiva de él, muy interesante, él dice que él es como, se torna un historiador en este libro. Dice que los palestinos son descendientes de los antiguos filisteos que vivían en Gaza, ¿verdad? Entonces nos estamos remontando al tiempo del reino de Israel y el reino de Judá. Imagínense ustedes, ¿verdad? Estamos hablando de hace, vamos a ver, 2500 años atrás, ¿verdad? Entonces, más o menos. La historia de David y Goliat, ¿verdad? Tenemos ahí a Goliat representando a estos filisteos, palestinos modernos, y David obviamente representando al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, Israel teniendo la capacidad de llegar y eliminar a su enemigo, no lo hace. ¿Por qué? Porque Israel, no, como nos decía el hermano Tzvi, no es la intención de Israel venir y aniquilar a la gente que le está causando un problema. Más bien está buscando la opción de poder convivir en paz, ¿sí? Lo delicado es que entre este pueblo palestino salen ciertos personajes, principalmente estos grupos que toman el gobierno de estos pueblos, y entonces se vuelven contra Israel y empieza el ataque, ¿verdad? Entonces, qué difícil saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos en términos de los palestinos, ¿sí? Porque hay palestinos buenos que más bien le aportan a Israel, en términos de trabajo, en términos de ayuda, forman parte del ejército, etc. Entonces, hermanos, pongan atención, qué tema más complejo, esto que estamos viendo. Igual una acotación ahí acerca del origen de los palestinos, porque tal vez eso es también un tema disputado. Claro. Porque el nombre de Palestina, que en realidad le fue aplicado a esta tierra, porque la tierra, recordemos, es la tierra de Judea, ¿okay? Es la tierra de Judea, estaba Galilea en el norte, estaba Samaria, pero es llamada Filistea por el emperador romano Adrián. Los judíos eran una de las cosas más fastidiosas que le pasaban al emperador con la rebelión de Bar Kokhba en el segundo siglo, y el emperador Adrián decide llamar a esta tierra Filistea o Filistia, simplemente para hacer enojar a los judíos que vivían ahí. Entonces, está eso, por un lado. Igual me gustaría leer la postura de David Dolan, que yo lo conozco. Él era amigo de Ishai, mi empleador en Sderot, en la organización de caridad. Entonces, la historia de los filisteos. Sabemos que estaba este pueblo de los Plishtim, de los filisteos, en el tiempo de Goliat, y ellos no eran tampoco originarios de la tierra, ellos venían de las islas del mar Egeo. Entonces también llegaron a esas tierras desde otro lado, y bueno, después está toda la narrativa bíblica en donde Dios mismo da el mandamiento de aniquilar a todas las tribus de la tierra que había en Canaán. Entonces, bueno, está eso para las Naciones Unidas, a ver qué dice. Con los derechos humanos y todo eso se torna un problema, ¿okay? Y esto es algo que es una realidad. O sea, si te querés remontar hasta el pasado más lejano que puedas, vas a llegar ahí, vas a llegar a Abraham, etcétera. Y bueno, y cuáles son las creencias de cada uno va a depender obviamente de sus creencias religiosas.
Ahora, solo para aportar rápidamente, a sumarte a este comentario, si viéramos en el dato bíblico, en la genealogía, y pensáramos que estos palestinos son descendientes de los filisteos, tiempos de Goliat y todo esto, y seguimos buscando en el Génesis, llegamos a Mitzyarim, hijo de Canán, hijo de Can, descendiente de Can, de estos tres hijos de Noé. Entonces, vienen siendo descendientes de los egipcios incluso, estos filisteos, si pensáramos que fueran de la línea, la misma línea de los palestinos, pues. Adelante. Pero bueno, y luego tienes muchas migraciones durante la Edad Media, lo que es la expansión árabe, pero esta tierra, nunca hay nada especial en esta tierra. Recordemos, el Islam nace recién en el 7º siglo, ¿ok? Entonces, 1600 años después del tiempo de los filisteos y David y todo eso, recién tienes ahí el surgimiento del Islam y posteriormente, en siglos posteriores, la construcción de esa mezquita icónica de Jerusalén, donde Al-Aqsa, le llaman Al-Aqsa, pero este no es el lugar más santo para el Islam. ¿Okay? Recordemos que el Islam viene de Arabia, está la ciudad de Meca y Medina, que son los lugares más santos, hacia donde se ponen la cara cuando hacen las oraciones. Entonces, no es que hay algo particular cuando llaman guerra santa. Por el otro lado, tú tienes el pueblo judío, que sabemos por registros históricos que estábamos ahí en el 1 siglo, ¿okay? Cuando los romanos estaban ocupando Jerusalén en el tiempo de Yeshua y la destrucción del templo en el año 70. Todos estos son datos históricos que posicionan nuestra identidad atada a esta tierra, independientemente de si hay o no hay un Estado de Israel, ¿ok? Entonces, muchísima gente comenzó a emigrar a la tierra de Israel. Lo hizo desde finales de 1800. Está el movimiento sionista, en donde ya se incrementa muchísimo la inmigración a Israel. Es medio siglo, más de medio siglo antes de la independencia de Israel. Y en siglos anteriores, siempre hubo judíos conectados con la tierra. Por ejemplo, si en el año 1492 le tocó ser judío y vivir en España, ¿okay? Sabía que se tenía que ir en ese momento de España. ¿Y a dónde se va a ir? Muchos se fueron a Marruecos, a otros lugares del norte de África o Europa, y muchos decidieron lo vieron como una señal para emigrar a la Tierra Santa. Y ya a finales de los 1400 tenés comunidades como la de Tzfat, Safed, la cuna de la Kabbalah, rabinos Cordovero, Itzhak Luria, muchos rabinos cabalistas que vienen de esta comunidad que emigró desde España a la ciudad de Tzfat en el norte de Israel. ¿Se entiende? Entonces, un judío siempre sabía que ahí está la tierra de Israel, pero o sea, no todos querían volver, pues no es que había nada organizado y la población judía ahí fue siempre muy pequeña a partir de ya la destrucción del templo, pero siempre hubo una presencia judía. Entonces, eso hay también que tenerlo en cuenta. Hermano Tzvi, ¿puede haber paz entre Israel y los palestinos? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo miras? Mira, yo soy optimista. Me gusta siempre pensar en una frase que dijo Golda Meir, que es la paz vendrá cuando ellos amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Okay, entonces,
Es difícil, es difícil, pero, o sea, yo lo creo porque hoy en día hay interacción, no es que hay una valla, o sea, en Gaza sí, obviamente, en ciertos lugares de Cisjordania también, pero en muchísimos lugares, en Galilea, en Jerusalén del Este, hay interacción constante entre judíos y palestinos. Okay, estoy hablando de palestinos del lado de Palestina. Cuando yo viví también en otro lugar, ahí cerca de Jerusalén, en las montañas de Judá, y siempre cruzaba por el medio de Cisjordania para llegar a Jerusalén. Y hay pueblitos pequeños de palestinos, o sea, del lado de Palestina. Y venden ahí su mejor aceite de oliva, de sus propios olivos que tienen ahí por generaciones o que plantan, tienen sus propias viñas y venden las uvas, y uno está en constante interacción con ellos. Y yo personalmente no tengo ningún tipo de odio con una persona que está del otro lado. Y a mí me gustaría que esa persona me trate a mí también por ser otro ser humano, no por ser israelí o judío o lo que sea. Entonces, cuando podamos hacer eso en gran escala y eso cobre más fuerza que las políticas gubernamentales, entonces tal vez se puede alcanzar la paz. Esperemos que así sea. Tengo un documento por aquí, hermanos, les comparto rápidamente, donde han habido, y creo que este es pequeño, más de 10 propuestas de parte de Israel para con los palestinos de ceder tierras, donde todos, en todas las ocasiones, han sido rechazados de parte de los palestinos, donde Israel ha estado dispuesto a decir, bueno, vamos a ceder esta parte, vamos a ceder aquel territorio, vamos a ceder estas tierras. Y los palestinos, la respuesta siempre ha sido negativa porque siempre han querido todo el territorio, nunca han querido estar convivir con Israel. Complejo. Es difícil, ¿verdad? Como dice el hermano Tzvi, no han tomado los recursos que han tenido para unirse a Israel y poder echar en marcha, ¿verdad? Desarrollar su territorio, digamos en Gaza, sino que más bien lo han utilizado para armarse, ver cómo se entrenan para atacar más bien a la nación de Israel. Bastante triste. Y después de un conflicto, esta guerra que ocurre, pues Israel tiene sus bajas. A Israel le toca pues reconstruir estas partes donde tal vez el domo de hierro no tuvo la capacidad tal vez de llegar a esos misiles y toca ciertos territorios. Pero en lo que respecta a Gaza, que no tienen ese mismo sistema de defensa, les toca pues, ¿verdad? Todavía el doble o el triple, empezar de cero a tener que reconstruir nuevamente ciudades, escuelas, hospitales, etcétera, porque entiendo que lo que hacen estas gentes, estos gobiernos en caso de Hamas, es que posicionan sus equipos militares en ciertos lugares estratégicos, en escuelas, hospitales, en residenciales, de manera que ellos saben que Israel va a defenderse y los va a buscar para destruir estos puntos de guerra, de explosión de misiles, causando un gran daño a la población de Gaza, a los palestinos, a los civiles que no tienen nada que ver en este conflicto, porque estamos hablando de Hamas y de estas personas, estos palestinos que han decidido destruir a Israel. Y entonces, qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Porque usan, entiendo yo, a estas personas, terminan usándolas como escudos humanos, niños, mujeres, para entonces darle una mala fama a Israel a nivel de medios, a nivel de noticias, diciendo es que Israel nos atacó y mató a niños y mató a
mujeres, ¿verdad? Y atacó residenciales, y por ahí escuché en algún momento que la noticia dice, el titular dice: Israel destruye edificio de medios de comunicación, ¿verdad? De la prensa allá en Gaza. Dando a entender entonces que Israel no quiere que se propaguen estas noticias de parte de los palestinos. Y la parte tal vez que no estaban contando era que este edificio Hamás lo estaba utilizando como un punto de ataque, de envío de misiles hacia la tierra de Israel. Pero no porque los medios de comunicación no se merezcan eso de igual manera. Porque manipulan la información. Si podés tirar otro a CNN. Sí. Qué complicado. Cuéntanos tú sobre precisamente lo que hace el ejército de Israel antes de bombardear, porque no es que ellos arrancan y se van y reparten bombas y lluvia de bombas allá para todo el mundo. Exacto, en muchísimos casos tienen, o en prácticamente la mayoría de los casos, ellos anuncian dónde van a bombardear, incluso para que la población civil pueda evacuar. Y de esta manera es como podemos ver, hay videos en donde se ve que Israel de manera increíble derrumba esos edificios, y vemos cómo los edificios caen, cómo hay periodistas ahí con su trípode y su camarita ahí esperando que venga ese misil. Obviamente ellos ya saben porque fue anunciado, no es por la inteligencia de Hamás. Entonces está eso. Eso es algo que estoy seguro. Israel no va a tratar intencionalmente de estar causando fatalidades o bajas civiles, porque entienden que es algo que los hace ver mal. Y por el otro lado, Hamás entiende esta política también, y como a ellos no les importa, o incluso venden la propaganda de que es un martirio morir en el nombre de esa causa. Entonces así es como los fundamentalistas se adoctrinan, y hay muchas fatalidades lamentablemente, pero si Israel estuviese intentando dañar o causar bajas civiles, créame, en menos de una semana toda la franja de Gaza puede estar limpiada. ¿Okay? Pero, o sea, la mayoría de la gente ahí son víctimas, tal como los israelíes. Sí, yo escuchaba que incluso el ejército israelí llama a las casas, a los apartamentos de esa gente, y le dice: mire, en 3 horas, en 5 horas, lo que sea, eso va a ser bombardeado, entonces salga de ahí. Y volantean también para que la gente sepa que va a haber un ataque. Entonces nunca es una cosa indiscriminada. Ningún ejército del mundo hace eso. Pero obviamente pues están los medios que aprovechan todo esto, ¿no? No, y obviamente que tampoco es una circunstancia alegre aunque reciba un volante que le cae del cielo o una llamada y dice: ok, vamos a bombardear ahí su cuadra. Y entonces, bueno, recoge ahí a los 7 hijos que tiene y dice: ok, vamos a ir de paseo ahora con mami a la playa y a la casa de la tía en otra ciudad. O sea, tampoco es una circunstancia alegre, pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría, pero también, como usted dijo, hay judíos también en el otro extremo del espectro, fundamentalistas, que ellos sí van a decir que maten a todos los palestinos. O sea, no, yo estoy en oposición vehemente contra gente que piensa así. ¿Entiendes? Es el mismo racismo que una persona en Estados Unidos puede decir: sí, que maten a todos los negros. O ahora, lamentablemente, como el péndulo está yendo para el otro lado, que los negros digan que maten a todos los blancos, que maten a todos los árabes aquí en Estados Unidos. O sea, también a mí no. Son aberrantes esos comentarios racistas, y son uno de los obstáculos más grandes para la paz. El otro es el gobierno. Lo increíble es que esas son minorías siempre, porque tú vas a ver quiénes son los que dicen eso. Oye, es una minoría respecto de toda
el resto. Pero esas minorías son las que tienen el 99% de las cámaras de los medios de comunicación. Claro. ¿Se entiende? Porque que los medios lo que quieren hacer es normalizar que esa minoría así es como es en realidad. Y cuando uno va ahí, uno ve que puede ser amigo de los palestinos, que no hay problema, que también les gusta el mismo falafel, que también les gusta la misma cerveza. O sea, tenemos mucho más en común que cosas que nos dividen. Pero lamentablemente la gente malvada que domina este mundo lucra con esa enemistad. Y el problema es que cuando vemos la realidad a través del lente de los medios de comunicación, luego eso nos causa miedo. Y luego cuando le tenemos miedo al otro, eso es la raíz de muchos de los problemas. Así es. Ya para ir concluyendo, hermano Zvi, quiero hacerte una última pregunta para ir cerrando. Pero antes de hacerte la pregunta, nada más compartirle a los radioescuchas acerca de una posición que se hizo muy famosa, y para los que no la han escuchado, la pueden buscar incluso en internet, en Google, acerca del expresidente de Irán en tiempos pasados, este señor Mahmoud Ahmadinejad, el cual se refirió diciendo de la siguiente manera. Oigan qué impresionante. Vamos y destruyamos a Israel para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces, cuando vamos a las... Estaba leyendo el Salmo. El Salmo 83, mano, estaba leyendo el Salmo, abrió la Biblia, este señor, wow. Y leyó el Salmo 83 y se queda uno asustado, hermano, y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué era? ¿Que leía Biblia este señor? Yo no creo, simplemente que ya las escrituras nos habían contado con anticipación cómo es que operan los enemigos de Israel, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Y estoy seguro que los palestinos con Irán, las relaciones deben ser bastante cercanas. Ajá. En temas de financiamiento militar y todo esto, porque yo no logro comprender de dónde es que saca tantos recursos jamás para poder cubrir todos estos 4,000 misiles que han salido de Gaza hacia Israel, porque eso todo tiene un costo militar impresionante. Bueno, y la consulta que te tenía, Zvi, en tu perspectiva personal, ¿qué consideras tú? Porque nosotros en el mundo cristiano, cuando vemos estos acontecimientos ocurrir en la tierra de Israel, lo primero que pensamos es la venida de Yeshua está cerca, está a un paso ya, esto se acabó, la gran tribulación, esto ya, el apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miras tú esta situación en términos de tiempos finales? ¿Crees tú que estamos como ya a las puertas de ver al anticristo entonces surgir y el tema del templo y el arca y Michael Root, ¿verdad? Con el tema del arca y todo esto tan interesante para tiempos finales, y estamos ya ahí, o ¿cómo lo percibes tú? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos podríamos estar? Y la verdad que yo ni me ocupo de especular esas cosas, porque también vemos que esto no es algo nuevo. O sea, lo que está sucediendo ahora ya sucedió muchas veces, y pasaron los 70 años de Israel también, que pues también habían profecías de los 70 años, y ahora vamos 73. Y bueno, hay que tomarlo día a día y año a año, y no es que la profecía para mí está escrita no para especular tanto como para cuando sea vista va a ser identificada, cuando algo suceda. Entonces, fuera de eso, o sea, yo prefiero tomarme el día a día y ver qué se puede hacer para mejorar uno como persona y mejorar a este mundo, y luego dejo que otros se ocupen de eso. Así es. Excelente. Bueno, hermano Miguel, hermano Zvi,
Muchísimas gracias, y a ustedes, hermanos, que nos escuchan. Esperamos que este programa pues haya sido de bendición y haya traído luz, un poquito, haya servido para aclarar un poquito el panorama más, expandir un poquito más qué es lo que está ocurriendo en la tierra de Israel, nuestros hermanos allá, y incluso con la comunidad palestina, deseando nosotros que ambos pueblos puedan llegar a un punto de equilibrio, de paz. Y cerramos este programa con este salmo bellísimo, el Salmo 122, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y no solo en Jerusalén, sino en Israel y todos estos territorios que colindan la nación de Israel. Así que, hermanos, muchas gracias de nuevo. Shalom, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, se cuiden. Hasta luego.